¿Qué tal, Rebeca? Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Bien, Buenos días, Vilchis. ¿Cómo está? Vamos a ver algunas cosas. Les voy a mandar a su carpeta de Dropbox lo que es la revisión de su examen práctico. El examen teórico ya lo tienen, ya hicimos la revisión, pero del práctico sí hay algunos detalles interesantes con respecto a cada hoja. Revisé cada hoja. Cada hoja tiene una calificación de 0 a 10 y la suma total, se divide entre el número de hojas que era y se sacaba el promedio nada más. Entonces todo eso pues vale 3 puntos. Y a partir de ciertos errores se les podía, ¿qué tal? Buenos días. Entonces se les podía ir calificando con mayor o menor grado. Hubo quienes, me sorprendieron bastante, tanto bueno como malo. No. Sí, güey, Richie se fue a Estados Unidos. Hubo otros que sí, de plano, necesitamos trabajar en eso. Entonces, vamos a resolver el examen porque realmente sí hay muchas dudas con respecto a AutoCAD Electrical y está bien, de hecho, de eso se trata, para que puedan sacar todo esto y para el examen final sin problema puedan dominar el AutoCAD. Faltan algunos temas de ver, pero creo yo que el examen era un buen ejercicio como para poder conocer lo básico que se necesita en cuanto a lo que es hacer diagramas. Así es que, bueno, abran por favor AutoCAD. Les voy a ir compartiendo lo que es el AutoCAD Electrical. Y lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Ahora, esto está grabado, entonces la ventaja de esto es que si en algún momento dado tienen un problema, lo pueden volver a ver las veces que sea necesario para poder resolver el día del examen final. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, para poder crear un proyecto, si ustedes se fijan, de este lado está deshabilitada esta opción que es la de crear proyecto nuevo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo tengo que abrir, por ejemplo, aquí, cualquier proyecto de los que yo tenga, el que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el que es de Ali. Y aquí abro el ejercicio 1. Si ustedes se fijan de este lado, van a encontrarse que esta opción está un poco más marcada en color blanco que esta opción que está aquí, que es un poco, la línea de la letra es un poco más delgada que esta que está aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen habilitado esta opción, es decir, si ustedes tienen habilitado este proyecto, que es el que está aquí marcado en blanco, los demás se encuentran deshabilitados. Entonces, con el que pueden hacer edición es con cualquier archivo que se encuentre dentro de este equipo o dentro de este proyecto. Y aunque ustedes abran, por ejemplo, como aquí, que es el proyecto de Ali, aquí el problema, ¿cuál va a ser? El problema va a ser que si yo quiero insertar o modificar o agregar, etcétera, 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 no se va a poder, digamos que agregar o modificar nada, porque aquí este proyecto no es el que está activado, sino el proyecto que está activado es el que dice segundo parcial. Entonces, es bien importante eso, ¿por qué? Porque realmente, digamos que si yo de repente estoy aquí y quiero llegar e insertar un esquemático dentro del menú de iconos, me voy a encontrar que a veces ni me va a dejar o en alguna ocasión si yo lo quiero insertar aquí no me va a permitir el agregarlo. O si yo hago una modificación no se va a guardar, sobre todo si cambio de diagrama. Entonces es bien importante eso, ¿por qué? Porque eso nos permite identificar algún problema o algún error desde un principio y nos va a evitar que un cambio no se guarde. Entonces, ahora, algunas funciones particulares o algunas condiciones importantes que les comentaba ya desde hace mucho tiempo, pero que es bueno tenerlas ahorita. El mouse va a ser su mejor amigo en este momento. ¿Por qué? Porque el mouse puede hacer una serie de movimientos que, digamos que el teclado no lo va a poder hacer igual y además es muy, muy bueno el que tenga funciones programables su mouse. Es decir, si no encontraron una excusa perfecta para decirles a sus papás o
o para animarse a comprar un mouse de gamer, pues se las acabo de dar, ¿no? Porque como mientras más teclas programables tengan, es decir, si tienen, por ejemplo, 8 teclas programables, ustedes pueden asignar funciones de AutoCAD eléctricas a cada una de esas teclas y así poder modificar o hacer pues por ejemplo, la inserción ortogonal o la inserción de manera con snap o sin snap. Y eso lo pueden hacer directamente todo desde el mouse sin necesidad de estar metiendo tanto las manos en el teclado. Entonces, lo primero les decía es crear un proyecto nuevo y para eso tenemos que tener esta opción que está aquí habilitada. ¿Qué les sugiero? Les sugiero que abran ustedes el AutoCAD Electrical y vayan a la par que yo para poder empezar a sacar dudas desde ahorita y no que cuando estén repitiendo en el video, pues el video no les va a contestar. El que les puede contestar ahorita soy yo. Así es que, si alguno tiene pensado o estamos en este momento abriendo el AutoCAD y todavía no se le abre, con toda confianza dígame, avíseme, para yo poder esperarlo y que no avancemos tan rápido, ¿sale? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Ok. Entonces, lo primero es crear el proyecto de este lado. Sé que ya algunos lo dominan perfectamente bien. Sé que otros esto fue un problema. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ponerle un nombre a este proyecto y le voy a poner aquí mi segundo diagrama, ¿no? Para darle consecutividad a lo que fue para darle un seguimiento a lo que fue el diagrama anterior. Y ahora, vienen algunas opciones. Tal vez ustedes recuerden, bueno, al principio de o dentro de las primeras clases, lo que nosotros hicimos, que fue, nosotros hicimos un montón de modificaciones a un proyecto ya creado. Estuvimos dándole ciertos valores para el snap, estuvimos dándole cierta forma para la numeración, muchos parámetros que ahorita son complicados de recordar. Entonces, ¿lo voy a tener que hacer en cada ocasión que yo creo un proyecto? No. Cuando ustedes ya tengan un proyecto con los parámetros de proyecto que ustedes necesitan, de dibujo o ¿sí? ¿Tamayo te escucho? No, se trabó, nadie la escuchó, profe, se quedó trabado su... Ah, discúlpenme, ahorita lo repito. Listo. Les decía, aquí el detalle está en que, bueno, ya después del nombre vienen una serie de opciones. La primera, ¿cuál es? La primera es la ubicación y es donde yo quiero guardar mi proyecto. Entonces, yo aquí en esta ocasión voy a dejar este proyecto aquí, o es más, lo puedo guardar en lo que es la carpeta de Dropbox de nosotros. Entonces aquí voy a buscar Dropbox directamente. Y voy a buscar el que dice prácticas y le voy a dar a aceptar. Entonces, aquí ustedes van a ver la ruta donde aquí está la opción de crear el folder con el nombre del proyecto. Esto sí se lo recomiendo porque si tienen 50 proyectos, aquí no van a saber cuál representa, cuál diagrama o cuál archivo representa cada proyecto. Entonces dejamos esta opción. Y les decía que si ustedes se acuerdan, dentro de la primera clase lo que se hizo fue asignar un sinfín de prioridades y de propiedades al proyecto en cuanto al tipo de cruces que va a haber, en cuanto a la forma de la numeración, cómo van a ir numeradas y colocadas el formato de las flechas origen y de las flechas destino, que ese fue un tema complicado para el examen. Vienen la distancia entre cables, el tamaño del snap, el tamaño del grid que va con el snap, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, si ya lo hice una vez, ¿lo voy a tener que hacer siempre? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo hice, yo tengo aquí la opción que dice copiar las características de otro proyecto. Entonces, yo lo que voy a dar es el proyecto. Aquí pongan el proyecto, por ejemplo, puede ser el de neumática que yo les pasé, o realmente, ¿qué proyecto sería ideal que pusieran aquí o qué ruta? La ruta que ya utilizaron en el primer diagrama, en la carpeta que dice mi primer diagrama. Vamos a pensar que por alguna razón no lo hicieron, no lo tienen. Bueno, vayan a aquí qué ruta van a poner, pongan la ruta de la práctica que está en la carpeta de Dropbox. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se fijan, yo guardé esta práctica en la carpeta que tenemos en común, que se llama Taller de Pruebas y Fallas, y en la carpeta que se llama Prácticas. Entonces,
Si ustedes despliegan la carpeta prácticas, estará ahora mi primer diagrama y mi segundo diagrama. Entonces, aquí seleccionen el proyecto de mi primer diagrama y ya nada más le van a dar OK. Con eso es suficiente, ya no se tiene que hacer una modificación de nada más. Todo lo que ya habíamos hecho previamente va a estar ahí y ya no hay necesidad de agregar nada. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? De aquí lo que sigue es lo siguiente. Se va a crear el proyecto de este lado, sin embargo, no va a agregar nada en cuanto al proyecto. ¿Qué es lo que pasa si yo cierro aquí? Si yo cierro esta hoja, que es la de Ali, entonces yo la cierro aquí. Si yo la cierro, el problema ¿cuál va a ser? Que me va a deshabilitar automáticamente la opción de agregar un nuevo dibujo. Entonces, es bien importante que cuando yo estoy creando el proyecto, no cierre el documento que yo tenía previamente abierto. Prácticamente lo que me va a dar el tenerlo abierto es la opción de poder crear el proyecto y además agregarle algo al proyecto. Entonces, yo aquí le voy a dar nuevo dibujo cuando se me habilite la opción y aquí está la parte en donde yo agrego el nuevo dibujo. Entonces, a este esquema le puedo poner diagrama 1, por así decirlo. Luego viene la parte interesante. La parte interesante es el cajetín. ¿Por qué? Porque todo el formato que ustedes ven alrededor de lo que es el dibujo, el diagrama, ese está hecho por nosotros, específicamente por mi hermano. Mi hermano se la pasó un buen tiempo diseñando este cajetín para poder encontrar los datos adecuados que el cliente pide y además darle un espacio adecuado para un formato tamaño carta. Sin embargo, ustedes van a encontrar una serie de cajetines dentro de las carpetas originarias las origen de lo que es AutoCAD Electrical. Así es que de esto que está aquí, ustedes pueden elegir un cajetín que ustedes quieran, tomando en cuenta de que nosotros estamos utilizando el estilo de diagramas verticales. Sabiendo esto, entonces escojan un cajetín el que ustedes quieran y si no, dejen el cajetín que es cajetín Mectel Carta, que es el que nosotros hicimos. Lo pueden utilizar en cualquier formato y lo único que hay que hacer es editarlo, cambiarle la imagen en caso de que ustedes lo vayan a utilizar para después y ya lo puedan seguir trabajando. Después viene lo que es la ubicación de este dibujo, porque este dibujo puede estar fuera del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es algo muy similar a lo que pasa con LabVIEW y su esquema de proyecto. Yo puedo tener el VI fuera de la que es la carpeta contenedora del proyecto y lo va a poder abrir, lo va a poder ejecutar. Sin embargo, lo ideal que es que esté el VI dentro de la carpeta del proyecto para que no tengamos ningún problema en cuanto se cree lo ejecutable, cuando mandemos llamar el instrumento virtual desde a lo mejor otro instrumento, desde un diagrama. Entonces aquí es importante que esto también, yo les recomiendo que cuando agreguen un proyecto, cuando agreguen diagramas a un proyecto, los copien y los peguen en la carpeta que aquí aparece, que es la carpeta de ubicación. ¿Por qué? Porque si se fijan, el mismo programa les está diciendo dónde es donde va a guardar y dónde es la carpeta de proyecto que yo tengo. Entonces aquí ustedes pueden encontrar la carpeta de proyecto, aquí es donde ustedes van a guardar, de preferencia que sea la misma, ¿no? Que sea la carpeta en donde este va a ser el diagrama 1 y esta es la ruta que yo voy a seguir. Así es como quedaría entonces la ruta final. Así es que yo puedo agregar descripciones, pero no tiene caso, no tiene sentido. Y aquí lo que me interesa es digamos que la hoja que voy a estar editando y el número de dibujo que yo estoy editando. Esto lo puedo yo dejar al final y realmente lo puedo editar con las propiedades del cajetín. Y aquí yo tengo la opción de, por ejemplo, hacer lo que es potencia y así es hacer control. Y ponerlos en clasificaciones que yo puedo utilizar. Igual, darle una clasificación a esta parte. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer aquí es darle potencia y le puedo dar motores, introductor. Y yo lo que voy a hacer es, una vez que ya edité esto, que ya agregué tanto lo que es el cajetín, la ruta, mi sección y subsección, es decir, dentro de lo que es potencia, están los motores del introductor, le voy a dar clic en OK. Se va a crear mi proyecto, me dice que si quiero aplicarle las propiedades del proyecto al dibujo, le digo que sí.
Y ahora se va a crear de este lado una hoja en blanco en la cual yo ya puedo utilizar y puedo trabajar en ella y cerrar, por ejemplo, la que yo tenía aquí abierta, que era del proyecto Dalí. Entonces, yo de este lado cierro, si es que sigue abierto. Esto es normal que aparezca, sobre todo por las características del cajetín que yo les pasé. No hay ningún problema, ciérrenlo. Aquí cerramos. Y aquí está diagrama 1, no hubo necesidad de cerrar ejercicio 1. Me puedo olvidar de este proyecto y aquí no aparece, si se fijan, un símbolo de más, que es la pestaña para abrir todos los archivos que tiene el proyecto, ¿no? Pero si yo lo selecciono aquí y le doy refresh, aquí va a empezar a habilitarse o a refrescarse, por así decirlo, el que aparezcan los diagramas dentro de la carpeta de mi proyecto. Entonces aquí está el diagrama 1. Ahora, del diagrama 1, ¿qué era lo que había que hacer? Lo primero que había que hacer era muy sencillo. Lo primero que había que hacer era colocar de este lado un bus múltiple. Entonces, yo voy a buscar esta herramienta de bus múltiple y le voy a dar clic aquí. Antes de darle clic, lo primero que me voy a dar cuenta, en mi caso, es que esta opción que está aquí abajo, esto, es el snap, está deshabilitado. ¿Cómo sé que está deshabilitado? Porque no está de este color como este que está aquí. O sea, es decir, este es el color de encendido, este es el color de apagado. Yo tengo dos opciones. Le doy clic y se habilita y aparece aquí Snap On. O yo lo que puedo hacer es presionar, en mi caso, F9 y ahí está. O el tercero es aquí la ventana de comandos que ven en la parte de abajo, yo puedo poner Snap Off. Le doy un segundo para que reaccione. Snap y luego le pongo Off. Y ahí está, ya se apaga el Snap. Entonces, si se les hace más práctico esta parte, lo pueden estar haciendo así y no van a tener ningún problema. Pero lo que sí es muy recomendable que antes de que inicien cualquier cosa aquí, siempre esté habilitado el Snap. Entonces, voy a habilitar el Snap dándole aquí F9 y yo quiero ver completamente la dimensión de lo que es el cajetín. Utilizando el scroll yo puedo hacer esto, pero puede ser tardado, ¿no? En lo que yo me enfoco o lo centro y luego aumento y disminuyo, ¿no? Entonces, voy a darle doble clic al scroll, es decir, voy a darle doble clic aquí y automáticamente me pone en el centro del dibujo, permitiéndome ver todo el cajetín. Entonces, el doble clic del del scroll, permite hacer esto. Si yo doy un solo clic al scroll, me va a permitir mover. Si yo doy clic y no suelto, puedo yo hacer un área específica, puedo yo señalar diferentes objetos que se encuentran en un área. Y si yo doy clic y suelto, entonces se va a crear un área geométrica pues lo más uniforme posible, ¿no? A diferencia de esta que depende mucho de mi pulso, ¿no? Entonces, aquí qué es lo que voy a hacer. Entonces, ya que yo enfoqué y que ya tengo mi área de trabajo lista, vamos a colocar lo que es el multiple bus. Le voy a decir aquí que vaya de un espacio vacío y que vaya horizontalmente. Y el número de cables que yo voy a poner en este caso son 3. Y los voy a poner aquí. Y aquí están. Ahora, ya que esto está, voy a hacer lo siguiente. Denme un segundo nada más en lo que abro lo que es los diagramas. Porque así de memoria, la verdad, no me lo sé.
Por cierto, Vilchis, antes de que se me olvide, muy bueno tu meme, muchas gracias. A mi esposa lo agradece. Nada más que me hiciste reír y la niña estaba dormida y se despertó. Entonces, por cada hora tienes un punto menos. Fueron 2 horas. De todos modos, yo tenía pensado reprobar, profe, ya voy a dar de baja de una vez. Perfecto. No te preocupes, no lo vas a sentir entonces. Este, no, nada que ver. Ahora, lo primero que nosotros tendríamos que hacer entonces, ¿qué es? Tendríamos que hacer estas 3 líneas que hicimos. Y si se fijan, esas 3 líneas empezaban como L1, L2 y L3 y terminaban como V y W. Entonces, ¿por qué cambiaba o por qué empezaba con L1, L2 y L3 y por qué cambiaba a V y W? Porque entre L1 y U había un componente de por medio y ese componente era lo que era un desconectador. Entonces, yo me voy a ir a este que está aquí. Den un segundo, como que la máquina hoy está muy lenta. Me voy a ir a desconectadores. A Circuit Breaker de 3 polos, puedo escoger este. Y viene este que dice, es el térmico y protector o de límite de corriente. Entonces, yo selecciono aquí. Y si se fijan, al momento de seleccionarlo, es horizontal. Digo, es vertical. Sin embargo, mis cables son horizontales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No importa que esto suceda. Yo lo voy a poner sobre el cable que yo quiero, que es este. Y entonces, él va a detectar que está sobre de un cable y me va a preguntar si quiero ir hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a darle hacia arriba. Y entonces, pone los 3. Yo ya le puedo poner la descripción aquí, que la descripción es la siguiente. La descripción es NXM guión 250S diagonal, se borra, NXM 250S diagonal 3300. Y la siguiente descripción que tenía el diagrama era que la entrada, o más bien dicho, la corriente nominal era de 200 y N va a ser igual a 250 amperes. Realmente corriente nominal se debería describir como IN minúscula, porque es corriente nominal. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si yo pongo así, tal cual? ¿Qué es lo que sucede con la descripción? Lo que va a suceder es lo siguiente, es que sinceramente a la descripción no le importa cómo ustedes lo hayan puesto. Ella lo va a poner en mayúsculas, el programa lo pone en mayúsculas. Y ya tenemos, por ejemplo, nuestro primer símbolo que está aquí. Entonces, quitando de este lado, lo que sigue es, voy a poner aquí ahora lo siguiente. Pongo, o no, antes de esto, perdón, vamos a salirnos de aquí. Y voy a poner lo siguiente. Voy a poner uno que se llama wire number. Voy a ponerle aquí en format override, que es sobreescribir formato, ¿no? Voy a ponerle aquí L1. Voy a decirle aquí escoger cable individual. Me fijo y selecciono el primero. Le doy enter. Profe, perdón, ¿lo puede repetir? Sí, claro. Sí. Voy a darle control Z. Ahí está. Desapareció, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Wire number. ¿Sale? Sobreescribir formato de este lado. Cambio por L1. ¿Sí? Le digo escoger cable de manera individual. ¿Sí? Y selecciono el primer cable. Ahora, aquí abajo, ustedes van a observar que dice auto numerar cable
seleccione objetos. Entonces aquí lo que me está diciendo es, primero seleccionas, ya que encontraste el objeto, le das Enter, y ahora si se acercan, ustedes van a ver el número. Pero este cable L1 ya no se convierte aquí en L1, sino que como hay un componente de por medio, este cable es el único que es L1 y este es otro cable distinto. Ahora, voy a repetir. ¿Cómo le hago para repetir aquí? Presiono barra espaciadora y se selecciona la última herramienta que yo tenía activada. Entonces, yo le doy aquí sobre escribir formato, le doy L2, le digo escoger cables de manera individual, le doy aquí, le doy Enter y se vuelve a escoger L2. Ahí está. Vuelvo a presionar aquí, barra espaciadora, le digo sobre escribir formato, le digo L3 y le digo aquí escoger cable individual, clic y luego un Enter. Y aquí está. Entonces aquí es donde les digo que el mouse gamer sí puede ser muy útil, porque ustedes pueden asignar el F9, el F8, el Enter y la barra espaciadora a los botones del mouse. Entonces ya se vuelve un proceso mucho más simple en cuanto a lo que es mouse. Digo, al diseño. De aquí lo que sigue es muy simple. Voy a seleccionar de este lado lo que dice otra vez, wire number. Y aquí yo pongo U y le digo escoger cables de manera individual. Selecciono el primero y le doy Enter. Y aquí está. U. ¿Sale? Barra espaciadora. Sobre escribir formato. B. Barra espaciadora. Sobre escribir formato. W. Y aquí está nuestro primer bus ya completo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tengo todo esto que está aquí trabajado. Entonces, lo que sigue es poner esto que se llama flecha fuente. Y voy a buscar esta herramienta. Le voy a dar clic. Y me voy a posicionar, si se fijan, está el snap activado. Denme un segundo, porque hay un mensaje en el chat. Sí, es una convención, el utilizar esas letras, la pregunta es, ¿tiene alguna razón el usar esas letras y no otras? Sobre todo, por ejemplo, cuando es motores, se utilizan esas letras por estándar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes 15 motores? El primer motor, la primera fase es U1, el segundo es U2, B2, digo U2, el tercer motor sería su primera fase U3, ¿no? Pero es U, B y W para identificar fase 1, B es fase 2 y W es fase 3. Porque realmente lo que se hace en los diagramas es L1 y L2 y L3 es alimentación general. Y aquí, como en este caso, U, B y W, si se fijan, realmente van a ser un bus que va a alimentar una serie consecutiva de motores, porque los diagramas, si se fijan, eran alrededor de 15 motores, ¿no? Entonces el diseñador, por así decirlo, de los diagramas, decidió utilizar V y W para la mayoría de esos cables de potencia que van a ir hacia, creo que son como 15 o 16 motores. Por eso utilizó VW. Existe, por ejemplo, el RSIT también. Se utiliza RSIT. Ese lo van a encontrar más en estándares como el que nosotros usamos, que el IEC. Pero el RSIT es más universal para cuando el bus se comparte además, por ejemplo, con resistencias, porque las resistencias también pues, se alimentan de 440 o de 220. Y por ejemplo, cuando se alimentan transformadores y otras máquinas eléctricas que no necesariamente son los motores. No sé si me explico con eso. Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Entonces, sabiendo esto, por esa razón aquí, recuerden que esto es como un PCB, pero es un PCB a gran escala. ¿Qué implica? Implica que realmente es importante que sí se lleven a cabo o se fijen en un estándar, porque si no,
van a terminar haciendo algo que solamente ustedes entiendan, y cuando ustedes vendan la maquinaria o ustedes entreguen el proyecto de ingeniería, pues no va a ser fácil de mantener si se olvidaron de su propio estándar o en algún momento dado, eh, pues ahora sí que alguien más de su compañía o alguien más de los que trabajan con ustedes tiene que darle mantenimiento, y el estándar, como es personal, pues no lo entiende, ¿no? Tendrían que explicarle su estándar y su forma de trabajo para que funcionara. Así es que aquí vamos a utilizar VW, y ya que asignamos la flecha origen, la flecha origen o la flecha fuente, lo que hago es, teniendo esto, le digo usar y le doy OK. Aquí me va a decir, ¿quieres insertar las flechas de destino? Le digo que no. Y ya está aquí colocada mi flecha, que si se fijan va saliendo la punta hacia afuera del cable, por así decirlo. Y yo tengo aquí mi letra U. ¿Por qué mi letra U? Porque mi cable es el U, ¿cierto? Entonces, de esta forma, se va a poner esto gracias a que mi cable es el U. Ahora, ¿por qué estamos haciéndolo así y no como otras ocasiones, que en donde primero hicimos el diagrama y al final pusimos estas flechas? Porque yo aquí estoy copiando un diagrama, entonces como ya sé qué números van a ir y como ya sé qué referencias debe de tener, no tienen tanta importancia el orden en cómo yo acomode las cosas. Sin embargo, si en algún momento dado ustedes van a diseñar por su propia cuenta un diagrama de 75 páginas o un diagrama de una máquina que les va a abarcar sin problema 250 páginas, lo ideal es que al principio ustedes vayan creando, por ejemplo, las páginas de las fuentes de voltaje, las partes de potencia, las vayan numerando y sí vayan agregando las flechas al final. Esto, o sea, todo esto lo vayan haciendo al final. E incluso hay una opción de numeración automática que vamos a ver, que realmente ya no se tienen que preocupar por numerar ustedes los cables, sino que automáticamente el programa se los va a numerar y con eso se quitan de muchos problemas. Así es que, ya que hicimos esto, lo que sigue es darle barra espaciadora para que agregue la siguiente flecha de destino. Le digo aquí usar SIG001 y le digo que no. Me desplazo hacia abajo, vuelvo a seleccionar barra espaciadora, vuelvo a darle clic y le digo usar y le digo OK. Y le digo que no. Y si se fijan, ya están las tres primeras flechas que estaban saliendo de los cables hacia acá. Ahora, si ustedes recuerdan en el diagrama, del lado derecho de estas flechas había un montón de números que podrían empalmarse con el cajetín. Entonces, lo que implica es que esta flecha que está aquí está un poco hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, yo la quiero mover hacia la izquierda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seleccionarla primero, luego darle clic derecho con el mouse. Y luego le doy esta opción que dice Scoot. No sé si puedan ver la rosa, creo que es la rosa de los vientos aquí, en donde ustedes se pueden desplazar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Yo le doy aquí esta opción que es Scoot en inglés y le doy clic otra vez. Este es un bug que tiene el programa. Scoot. Y aparece este cuadrito en donde yo lo puedo poner aquí. Luego hago lo mismo con este. Y hago lo mismo con este. Y ya está lo que es digamos que el primer diagrama, la primera parte de nuestro diagrama. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es colocar dos contactores. Y para esto, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí el menú de iconos. Y vamos a irnos a Motor Control. Y luego me voy a ir aquí a donde dice Motor Starter. Y luego lo que sigue es buscar que dice contactor 3 fases. ¿Sale? Hasta este momento, yo creo que ya ninguno va a tener el problema de que aquí le aparezca el cuadrito blanco porque pues la mayoría entregó el proyecto. De hecho, todos entregaron el proyecto y que yo recuerde, ninguno tuvo este símbolo mal dentro de lo que fue el diagrama. Entonces, creo yo que ya no les va a aparecer el cuadrito en blanco.
a alguien aquí todavía le aparece el cuadrito en blanco, o cuando lo seleccionan y lo quieren poner, ¿les aparece algún error? No. Perfecto. Entonces, de los demás, tomaré eso como un no. Y lo que voy a hacer es insertar el primero. No le voy a dar propiedades, no le voy a dar nada. Y le voy a dar aquí donde dice OK, repeat. Y lo voy a poner, es más, casi aquí. ¿Sale? Y tampoco le voy a dar descripciones. Aquí está el primero. De hecho, como quiero espacio, o no, así lo voy a dejar. Disculpen. Entonces lo que sigue, ¿qué es? Lo que sigue es colocar un motor aquí abajo. Y me voy aquí a motores, motores de 3 fases. Y voy a buscar el que dice 3 fases asíncrono. Aquí está. Y lo pongo más o menos a esta altura. Aquí está el primero. Ahora, ¿qué descripción va a tener este motor? Este motor va a tener lo siguiente. Es un motor de 440 volts de corriente alterna. Luego, consume 42.5 amperes. ¿Sale? Corriente y voltaje. Entonces, este motor es una potencia de 22 kilowatts, o lo que es igual a 29.5 caballos. ¿Sale? Aquí pueden utilizar caballos de vapor o caballos de potencia. Recuerden que el caballo de vapor y el caballo de potencia es muy, muy, muy similar. ¿Por qué se pone tanto en kilowatts como en caballos de fuerza? Porque hay un estándar en cuanto a los tipos de motores que puede haber. O sea, hay unas medidas ya fijas en cuanto a motores. Sin embargo, no significa que no haya motores de uso específico y o que queden dentro de un esquema de kilowatts, pero no existan en el esquema de caballos de potencia. ¿Y por qué pasa eso en México? Porque tenemos muy cerca a Estados Unidos, que utiliza un término, y tenemos también mucha influencia de Europa, que maneja el otro término. Entonces van a encontrarse aquí términos de kilowatts, y también van a encontrarse aquí términos de caballos de fuerza. Por eso se acostumbra a poner los dos. Ahora, de aquí lo que sigue es poner el número de revoluciones y el aislamiento del motor, y entonces estos son 1400 revoluciones por minuto. Y además, esto también es el aislamiento del motor, que es clase B. ¿Sale? Entonces, pueden ponerle clase B. Y así con esto, ustedes que están sabiendo, con 1470 revoluciones por minuto, ustedes saben o pueden sacar el número de polos del motor. Pueden también sacar con clase B la conclusión de que a este tipo de motor no se le puede agregar un variador. Entonces, cuando reemplacen el motor, consideren tener las mismas condiciones de este lado, es decir, respetar que es de 440, que consumen 42.5 amperes, que es de 22 kilowatts o 29.5 caballos de fuerza, que tiene una velocidad de 1400 revoluciones a tensión plena y que es de clase B. Si nosotros tenemos un motor similar en características, entonces lo podemos poner, pero si nosotros vemos que consume más ese motor que vamos a poner, es muy probable que las protecciones que ya existan dentro de este proyecto no le queden, no funcionen, o que se queden chicas. Entonces, si quedan muy chicas o muy grandes, el caso contrario, no nos van a servir esas protecciones y las tendremos que cambiar, además de cambiar el motor que ya tenemos. Entonces, es importante eso, y por eso se ponen los diagramas. Las revoluciones se ponen porque en un momento dado de que esto esté acoplado a la mecánica directamente, significa que al momento de energizar a tensión plena, es decir, en un arranque directo, esas son las velocidades a las cuales yo voy a trabajar, y de ahí yo puedo también sacar el número de polos. Entonces, esto sirve precisamente para incluso si se puede poner un variador, si este fuera clase F,
Esto me sirve para programar el número de polos y también el número de revoluciones por minuto que entrarían dentro de lo que es el motor sin tener físicamente la placa del motor. ¿Y esto por qué se los comento? Porque en una fábrica no siempre se va a estar cuidando toda la integridad de todos los equipos y de todos los componentes como lo es en un laboratorio. Es decir, si en el laboratorio las hay y se pierden las cosas. Ahora, imagínense en el laboratorio, o más bien dicho, no en el laboratorio, es en una fábrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues con mayor razón, entre polvo, humedad, quien no quiere trabajar, montacargas, operadores, todo, siempre se pierden o seguidos se pierden algunos datos y sí se puede llegar a perder la placa del motor. Entonces, por eso en los diagramas explicativos se pone este tipo de información y se le da OK. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? De aquí lo que sigue es, ya puse mi motor, pero no tiene ningún cable. Entonces, lo que yo quiero hacer es conectar desde aquí hasta el contactor, o si es posible, conectar hasta acá ya de una vez. Se puede hacer. Entonces, en donde dice, denme un segundo que se trabó, ya, es que se había trabado. En donde dice, aquí, cable o cablear, voy a seleccionar, perdón, voy a darle escape primero. Voy a seleccionar la pestaña de abajo y voy a seleccionar la que dice 45 grados. Y ahora, fíjense bien, yo veo aquí abajo que está activado el F9. Entonces, yo lo que hago es quitarlo, dándole clic o presionando F9, ¿sale? Y ahora selecciono el motor, es decir, veo cómo se ilumina el motor. Y ya se colocó de manera automática en el punto de conexión. Ahora, vuelvo a presionar F9 y ya estoy dentro del snap otra vez. Y lo que puedo hacer es directamente irme hasta la de arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que yo voy a ver? Si todo está correcto, entonces yo lo que vería es que el cable empieza aquí, ¿sale? Le voy a dar escape. El cable empieza aquí, luego se parte en este cable que está acá, y luego se convierte en este cable que está acá, y se debe de colocar esta que está aquí, que es un dot o un punto de conexión. Entonces, después de esto, si yo quiero borrar el cable, tengo que darle clic derecho aquí, Trim Wire. Y de este otro lado, aquí también le voy a dar clic derecho y Trim. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? De aquí lo que sigue es lo siguiente. Yo vuelvo a darle aquí 45 grados. Perdón, Adelante, profe, adelante. ¿podría repetir otra vez lo del trim, por Ah, favor? sí, sí, A sí. ¿Qué ver, pasa si yo quiero eliminar el cable, no? Voy a eliminar todos los cables. Yo aquí selecciono mi cable que quiero eliminar. Clic derecho, eliminar. ¿Sale? Clic derecho, Trim, que es esta opción que está aquí. Clic derecho, Trim. Entonces, repito lo que hicimos hace rato, muy sencillo. Voy a cablear 45 grados. No me puedo acercar el motor por culpa del snap. Me quiero acercar aquí. O sea, quiero llegar físicamente a tocar el motor, pero no puedo. Si ven cómo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quito el F9. Selecciono el motor, que se ilumine, ¿no? Como ustedes en un examen parcial. Que se ilumine. Luego vuelvo a poner el snap. Perdón. Sí, vuelvo a poner el snap. Y de aquí me voy hasta la primera línea o la primera fase. Y ya está. Sencillo, ¿no? Ahora vuelvo a poner aquí F9. Quito el F9, perdón. Voy a poner esto. Vuelvo a poner F9. ¿Sí me explico? Quito y pongo F9, quito y pongo F9. Aquí donde ya les digo que el mouse de gamer es una ayuda muy grande. Y lo pongo a la última fase. Entonces, ¿qué pasó mucho? Por ejemplo, ¿con quién? Con Ali. ¿Con quién más fue? Creo que fue con Romo. Ali y Romo.
Si ustedes observan, tanto en su PDF como en su proyecto, porque abrí primero, en algunos casos no hubo ni PDF, y en algunos casos sí hubo PDF, pero coincidía que en el PDF de algunos y en el diagrama de otros, ¿qué es lo que pasaba? Sí, conectaban usando el bus múltiple, pero el bus múltiple no lo seleccionaban bien, o terminaban cableando las tres fases del motor a una sola fase de aquí arriba. Entonces, técnicamente ahí lo que va a pasar es que no va a pasar nada, el motor no va a hacer nada y no va a girar. Entonces, sí es importante considerar esto. Ahora, hay dos opciones que yo quiero probar aquí para que vean cómo se puede cablear el cable de en medio. Y el primero es, yo pongo aquí, de aquí hasta acá. ¿Sale? Sin embargo, puede llegar a pasar esto que está aquí, que tome, como yo llego aquí al centro, se quiso poner a través del motor. Entonces, eso no me sirve. Así es que voy a cortar esto, trim wire. Voy a cortar el que está arriba. Voy a ponerle cable normal. Esto sí lo voy a poner. Voy a quitar el F9 porque si se fijan no puedo tocar el motor. F9. Y doy clic aquí. Ya se puso él solo en lo que es el punto de conexión. Vuelvo a habilitar F9 como lo hicimos en los anteriores. Y le doy clic aquí en medio y ya está esto. Pues ahora sí que seleccionado, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy sencillo. Ya hice esto, ¿sale? Y la conexión que sigue, yo tendría que tomar tres fases de aquí y meterlas a esta parte del cable. Entonces yo tengo otras opciones, es decir, yo puedo hacer lo mismo, es decir, tomar para que me dé un espacio mayor en cuanto a longitud, tomar las fases de aquí, 1, 2 y 3, o tomarlas de aquí, pero ya no caben. Es decir, si yo quiero cablar de aquí a aquí, por el snap no me va a dejar, o sea, es decir, se va a empalmar con estos. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, si quiero más espacio entre estos cableados que acabo de hacer y este componente que tengo aquí, sin yo tener que borrar esta y esta, que son las conexiones que acabo de hacer y que a lo mejor me costó mucho trabajo hacer. Clic derecho sobre el equipo que quiero mover. Y ahora le doy, no delete, no borrar, sino scoot, otra vez, scoot. Si yo le doy mover, se va a ir, pero si yo le doy scoot, esto es lo que va a pasar. Se puede mover. Entonces, lo puedo mover así, pero si yo muevo, aquí estoy moviendo yo el mouse hacia la derecha, hacia la izquierda, pueden verlo ya de este lado. Pero aunque yo me mueva hacia acá, no se mueve, sino que se mueve solamente en dirección del cable. Entonces, eso es lo que es el scoot. Mientras que, si yo le doy aquí mover componente, sí me lo va a poder mover cualquier dirección. Pero vean lo que va a pasar con los cables. Se van a completar. Porque yo estoy quitando este elemento de estos cables. Entonces, por eso es importante que sea con scoot y no con mover o desplazar componente. Entonces, voy a darle aquí control Z, ya está otra vez. Y aquí yo me fijo que está cableado de manera correcta. ¿Qué es lo que sigue? Voy a volver a poner aquí otro contactor, aquí en la parte de abajo, de tres fases. A esta altura. No le voy a poner descripción. Le voy a dar OK. Luego voy a cablear esto de aquí hasta aquí y de aquí a aquí. ¿Sale? Y luego voy a poner directamente otra vez aquí en 45. Quito el F9. Vuelvo a poner F9. Y ya está aquí
mi contactor. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Quito el F9. Lo vuelvo a habilitar. Y ahí está. Ahora selecciono el tipo de cable normal. Quito el F9. Pongo F9. Y lo vuelvo a habilitar. Y hasta aquí ya está esto colocado. Ahora, regálenme unos segundos, ¿no? Por favor. Ahorita reiniciamos la clase. Tómense un descanso de 5 minutos, por favor.
Listo, muchachos, perdón. Una disculpa, lo que pasa es que de repente ya ahorita hay hay situaciones que tengo que controlar con respecto a mi hija. Y como son nuevos, pues entonces estamos batallando un poco, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, Dale. de aquí, ¿qué es lo que sigue? De aquí lo que sigue es muy sencillo. Yo puedo cablear y al empezar a cablear, pongo este aquí, de esta forma. Déjenme nada más asegurarme. Ujú. Puedo poner este aquí. Puedo poner este aquí. Y puedo poner este aquí. Y ya está. ¿Sale? Así es que, ya que tengo esto, lo único que hay que hacer ahora sí es ponerle las clemas a este motor. Y como son 3 clemas y nada más quiero que una de ellas tenga digamos que la marca y el índice, entonces lo que voy a hacer es colocar esta opción que dice Multiple Insert, o sea, insertar múltiples componentes. Doy clic aquí. Y luego me voy aquí a Terminal Connection, a terminales y conectores. Y luego selecciono este que dice redondo con número de cable. Y le doy clic aquí. Aquí. Y aquí. Y le digo que sí. Y le digo aquí que este va a ser XD1 porque es el primer clemero o el primer espacio donde van a ir las clemas. Le voy a dar en OK. Le digo que mantenga todos y que no pregunte. Y le vuelvo a dar OK. Y por último OK. Y entonces ya aparece como en el examen. Que si se fijan en el examen. Profe, Ajá. a ver, perdón, ¿me puede repetir, por favor? Porque sí, ahí Claro. tuve dudas porque no lo pude hacer, tuve que poner 3 cosas. Voy a darle Control Z, Control Z y Control Z. ¿Sale? Entonces voy a colocar otra vez aquí esta opción que dice Multiple Insert. Es lo primero. Clic. Luego me voy aquí a terminales, lo que quiero instalar, o sea, aquí selecciono el elemento que quiero instalar, que es este, que dice redondo con número de cable. Y lo pongo a esta distancia, le doy clic y tengo 2 opciones, darle clic en cada cable o le doy clic hasta el último cable que yo quiera. Y le doy Enter. ¿Vamos ahí, Vilchis? Ok. Ahora le doy aquí mantener este. Selecciono o aquí escribo XD1 y le doy OK. Y de aquí me aparece esta ventana a la cual le voy a decir mantener todos, no me preguntes. Selecciono otra vez XD1 y otra vez XD1. ¿Sí, Ali? Sí, perdón. ¿Tienes alguna duda, Ali? ¿Con confianza? No. Ah, ok. Lo único que tuve problemas, o más bien dudas, fue nada más en el cómo hacer diferentes las conexiones o por qué me salían diferente el conectar los cables a comparación de cómo los tenía usted conectados. ¿Cómo te salen a ti? De manera inversa, o sea, normalmente los conectaba, por ejemplo, en la parte donde usted tiene el motor, ahí donde tiene seleccionado Ah, te conectaba hasta abajo, ¿ah? en la parte de abajo, el cable, el primero, me lo conectaba en el, ¿qué será? Acá. En donde, ajá, Sí, porque es probable, hay que asegurarse de que este motor sea el mismo que yo escogí. Uno, que es este motor
que está aquí, mira, en motores, Ujú. con motores de 3 fases, y que sí sea este que dice 3 fases asíncrono, 6 polos. Ok. ¿Vale? Ya que está, perdón, es este que está acá, perdón. Discúlpame, ¿eh? 3 fases Ujú. asíncrono motor. Aquí está. Ok. Ahora, dame un segundo, Vilchis, ¿eh? Ya que está esto, ya que está seleccionado aquí, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, ya que lo apretaste, lo pones, ¿sí? Y luego cableas del motor hacia arriba. ¿Sí me explicó? Ujú. ¿Sí te lo hace bien? Porque lo que podemos hacer es, yo dejo de compartir y tú me puedes compartir tu escritorio, lo puedo ver e incluso lo puedo hacer desde tu escritorio. Conectarme entonces desde la... Ok, entonces, mientras en lo que Alice se conecta, vemos lo de Vilchis. Ok, entonces Vilchis, si solamente te deja poner en un cable, es muy sencillo. Fíjate lo que yo voy a hacer otra vez. Vamos a irnos a la de abajo para hacer la prueba. Y voy a volverle a dar aquí. Insertar múltiple. Entonces, selecciono el mismo elemento que yo quería poner. Y te fijas cómo se pone aquí, sobre el cable. ¿Sale? Y llega hasta acá. ¿Sale? Cuando yo le doy Enter, se deben de poner los tres. Si uno de ellos no se pone, ¿por qué va a ser? Porque el cable no lo seleccionaste. Es decir, porque aunque parece que sí lo tocaste, voy a poner esto ya, para que ya no me estorbe. Aunque parece que sí lo tocaste, este cable no está en línea con el snap. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es muy probable que si tú insertas un contactor o si ves este contactor no lo hayas insertado con el snap. Por eso es bien importante al principio del dibujo poner el snap y luego ahora sí que quede todo alineado. Porque puede pasar que si tú no tienes el snap, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no tienes el snap, puede pasar que el cable esté justo así, por así decirlo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú seleccionas, voy a desplazar este componente, por ejemplo, y yo quiero poner aquí otra vez múltiple, fíjate, vuelvo a poner múltiple, voy a poner aquí el F9 para que veas qué es lo que pasa, y le doy clic hasta acá, Enter, le digo OK, ok, manténme todos. Esto no lo hagan, ¿eh? O sea, es un ejemplo. Puede ser que sí lo agarre, o puede ser que de plano ni siquiera lo ponga. O porque estaba muy cerca, no lo está tocando. Entonces, puedes hacer otra cosa también tú. Voy a borrar esto. Aquí está. ¿Qué es lo que te recomiendo ahora? Primera prueba. Dale aquí, Multiple Insert, ¿no? Selecciona el elemento que vas a poner. Dale clic en el primer cable. Aquí tengo que habilitar F9 yo, porque lo tenía deshabilitado. No te quedes aquí. Avanza uno más. ¿Sale? Das clic y ve qué sucede. ¿Sale? Ok. ¿Listo, Ali? Ok. Parece ser que todavía no. Entonces, damos unos segundos nada más.
Ok, perfecto. Ya te dejo entonces, ¿verdad? ¿Ilchis? ¿Ya quedó? Ok. Bueno, ahorita en lo que regresa Lee, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo este que está aquí. Ya están estos que están aquí. ¿Qué es lo que me hace falta? Lo único que me hace falta a mí entonces es colocar una protección en este espacio que está aquí. Así es que lo que voy a hacer es posicionarme sobre aquí o acercarme, irme hacia el menú de iconos que está aquí. Déjenme pongo a cargar la computadora. Luego selecciono aquí entonces control de motor, sobrecarga de 3 polos, este que está aquí. Y pongo este y le doy hacia la derecha. Y ahora sí, sobre de este voy a poner la siguiente descripción. NXR-100. Y en segunda descripción pongo 63 a 80 amperes. Y le doy OK. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece KF1, en donde KF1 es la marca y el índice. ¿Sale? Aparece este elemento que dice E3. ¿Por qué E3? Muy sencillo. Porque de estos, uno es el principal y los otros dos están relacionados con este. Entonces, si yo le doy clic a este, fíjense cómo los demás no se iluminan. Si yo selecciono el de en medio, fíjense cómo los demás no se iluminan. Y yo selecciono el tercero, los demás no se iluminan. Entonces, cada uno de estos es un componente por separado. Entonces, si yo le doy clic aquí en editar componente, yo me voy a dar cuenta que viene algo que dice referencia cruzada. Y en referencia cruzada aparece esto. Entonces, ¿esto por qué es? Porque yo estoy en la letra E y porque estoy en el 3. Entonces, uno de estos es el padre de estos dos. Si se fijan, denme un segundo. Si se fijan, disculpen, gracias. Al yo darle clic derecho, editar componente, vean la estructura de la ventana que está aquí. Es completamente distinta a la estructura de la segunda ventana que está acá. ¿Sale? Que es esta. Ahora, si ustedes observan el tercero, también se van a dar cuenta que la ventana es más pequeña y lo más importante que dice insertar o editar componente hijo. De ahí viene el por qué les digo que es hijo. Y acá, editar componente, insertar o editar componente, porque si el otro es el hijo, pues este obviamente es el padre, ¿no? Entonces, de aquí lo que está diciendo es que estos dos se encuentran sobre de E3, por eso aparece esto que está aquí. ¿Sale? Entonces, esta es la razón por la cual esto aparezca, que es la referencia cruzada, y obviamente esto aparece porque es la descripción. Entonces, estos son los tres elementos que aparecen en este que está aquí. Puede ser que les aparezca otros dos, o sea, no uno, sino aparezcan dos. Está bien, no hay ningún problema. Si ustedes ponen 3, bueno, entonces va a aparecer 3 veces esto y la descripción. Entonces, por eso es importante poner uno solo, que fue el de sobrecarga de 3 polos, y no poner el de individual, porque también se puede poner de manera individual. Es decir, le da clic aquí, control de motores, y aparece el individual. ¿Sale? Ok, Ali, ¿ya estaría listo? Todavía no. Ah, ok. Ya estás en la computadora. Ahora, voy a dejar de compartir. Dame un segundo en lo que se... Ya está. Ahora, tú comparte tu escritorio, por favor.
Perfecto. Muéstrame cuál es lo que no, o cuál es el que no te hacía. Por ejemplo, nosotros tenemos los PDFs donde ingresa este tipo de cables. Ok. ¿Qué es lo que pasa con este? Este es tu examen, ¿no? ¿Mandé? ¿Este es tu examen? ¿Este que me muestras Lo ahora? escucho corto. Te pregunto que si este... déjame ver si el chat funciona. Sí, sí estoy grabando. Ujú. Ok. Eh, mira, Ali, no sé si me escuchas bien. Mucho mal. Ok, vamos a hacer algo. Va a quedar esto como referencia en cuanto al video. Sin embargo, cuando vuelvas a ver el video vas a poder escuchar el audio y va a ser un poco más simple. ¿Qué es lo que pasa ahí o qué estuvo mal ahí? Lo que pasa, de hecho aquí yo tengo tu examen, es más fácil. Dame un segundo, ¿eh? Este es tu examen. Aquí está tu examen. De hecho, si te fijas, es la misma estructura, todo es igual. Ujú. Entonces, aquí el problema principal, ¿cuál fue? Estos puntos están porque hubo una unión entre cables distintas. Es decir, cableaste primero, muy probable, de aquí hasta acá, y luego de aquí a, perdón, de aquí a acá. Entonces, por eso se hacen dos cables. Y no está nada mal que se hagan dos cables, pero estos puntos de conexiones se usan cuando no coinciden y el software los hace coincidir. Entonces es muy probable que aquí se haya movido algo o se movió al momento de insertar y por eso se puso. Otro detalle es, ¿te fijas cómo están empalmados KF1 y KF2? Aquí. Ujú. Es porque aquí usaste un componente y luego usaste el otro. Entonces por eso aquí, cuando yo le doy clic, editar componente, que me voy a encontrar? Que aquí está KF2, ¿no? Y luego, si yo le doy aquí, va a estar bien. Y aquí va a estar bien. Entonces, cuando yo desplace le voy a dar OK, que aparece abajo. Son Aparece dos. otro componente, ¿no? Entonces, de ahí que, o sea, te aparezca tanta información. No sé si me explico. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no estemos seguros de algo en AutoCAD, sinceramente, es mejor borrarlo. Borra todo y empieza de cero. O haz un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque cada componente que tú pones y no borras de manera adecuada, ¿qué es de manera adecuada? Que yo aquí le dé clic derecho, eliminar componente. Te va a crear un problema y sobre todo como se está generando una base de datos de componentes, te va a evitar que tú puedas utilizar el mismo índice que tú querías utilizar, que en este caso es el 1. Ahora, observas que en perfectamente tú puedes ver este cuadro, ¿no? Pero si tú te vas abajo, no puedes observar ese cuadro porque esta línea está tapando precisamente este espacio, mientras que aquí el cuadrado está incompleto. En el cuadrado está completo. ¿Por qué? Porque la línea del cable está atravesando completamente el conector. Sin embargo, no se está conectando al relevador térmico. Es decir, sí, está aquí el relé térmico, pero si te fijas, cuando yo le doy escape, fíjate en esta parte,
Aquí está seleccionado y por eso se ve en blanco, pero cuando yo le doy Escape, se va hacia atrás. Entonces sí estás en línea, pero no está conectado. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? No pongan este primero. Este bórrenlo y primero pongan los cables y luego pongan el relevador térmico. Por eso si te fijas, todo el ejercicio, voy a cerrarlo aquí. Todo el ejercicio fue construir lo demás sin necesidad de hacer esta parte hasta el final. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Y con el motor pasa algo similar, es decir, primero lo pones y cableas del motor hacia afuera. Eso es bien importante porque el motor tiene puntos de conexión que no están dentro del snap que nosotros utilizamos. ¿Sale? Ujú. Ok. Sí. ¿Alguna otra duda? No, porque te Perfecto. vamos a aclarar. Ok. De aquí, ¿qué es lo que sigue? Esto es la primera parte, digamos que es una mitad de una hoja del examen, ¿no? Entonces, de aquí, lo que sigue es colocar esto, que es otra vez un contactor. No le voy a poner descripción y le voy a dar OK Repeat y lo voy a poner aquí. Luego, no le vuelvo a dar descripción. De aquí, ¿qué es lo que sigue? Vuelvo a poner un motor, pero este motor ahora va a ser, aquí me vuelvo a meter a motores de 3 fases y pongo este que dice motor de 3 fases con 4 conexiones. Lo coloco y lo voy a poner más o menos a esta altura. Y aquí, en este motor, sí voy a poner descripción. ¿Y la descripción cómo va a ser? La descripción va a ser que es un motor de 440 volts de corriente alterna. Este motor me va a consumir 3.4 amperes. Luego es de 1.5 kilowatts. Y es de 2 caballos. Aquí está. Y por último, aquí yo puedo poner revoluciones, etcétera, etcétera. O incluso puedo poner el principio para lo cual esto va a ser utilizado, que es enfriador. Y le doy OK. Y ya está esto que es mi motor con esto que está de este lado. Ahora, creo que en el examen no viene como enfriador. Sí, no. Vamos a quitarle esto de enfriador nada más. ¿Cómo lo quito? Clic derecho, editar componente y selecciono la última descripción y borrar y le doy OK. Y ya está, rápido. De aquí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es colocar el cableado del motor hacia arriba. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Cablear de manera de 45 grados. Me acerco al motor, veo que no puedo tocar el motor tal cual. Entonces pongo F9 o quito el F9. Pongo este. Vuelvo a poner el F9. Y cableo hasta llegar a la fase U. Y observo que este se incluye en la línea, es decir, se convierte en un cable 1 y un cable 2 acá. Ahora sé que estoy correcto. Vuelvo a poner uno de 45, quito el F9, coloco aquí, vuelvo a poner el F9 y pongo hasta acá. Y aquí está esto. Y por último, aquí cableo, quito el F9, pongo esto, vuelvo a poner F9 y aquí coloco esto que está de esta forma. Y aquí está, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue?
Disculpen. Lo que sigue es colocar de aquí una tierra que voy a irme aquí a misceláneos y busco este que dice unión funcional equipotencial. La pongo por aquí. Y le voy a dar aquí es GN. Y ya está. Y ahora cableo de la tierra hacia el motor y le doy escape. Y veo que aunque no toqué directamente el motor, en este caso, como es el único punto de conexión, sí se puede poner y sí se va a colocar exactamente en donde yo quiero que se coloque, que es aquí. Y sin ningún problema, mientras más me acerque, me voy a dar cuenta de que sí está bien conectado el motor. Entonces, ya tengo este elemento. ¿Qué es lo que sigue? En el examen venía ponerle clemas a este elemento. Entonces, voy a darle clic aquí y le voy a decir scoot. Paso este para arriba. Vuelvo a poner esta herramienta que es selección múltiple. Voy a buscar el que dice o que ya había usado, que es round with wire number, que está en terminal y conectores. Coloco en el primero, doy clic, coloco en el último y doy clic y le doy enter. Le digo que sí. Selecciono otra vez XD1. Le doy que mantenga todos y que no pregunte. Le doy OK. OK. Y OK. Y ahí está. Nuestra clema está colocada en cada uno de los cables y todos estos cables tienen su propia, su propio designador. Sin embargo, aquí solamente se muestra uno en lugar de que se muestre en cada uno de los cables. Por último, el ejercicio traía dos cosas que nos hacen falta, que es, uno, sobre de este colocamos uno de 3 polos, podemos colocarlo incluso a la misma altura que el otro. Aparece KF2 y la descripción del segundo es NXC09, NXC-09. Y aquí venía también el dato de 220 volts de corriente alterna. No, disculpen. NX, me equivoqué de descripción. La descripción es NX-25, NXR-25 y 4 a 6 amperes. Y le damos OK. Y ya está nuestro elemento aquí puesto. Y por último, este lo desplazo hacia abajo. Le digo que sí. Y cableo nuestro contactor faltante haciendo lo siguiente. Tomo de la U. Y lo pongo aquí. Luego de la B. Y lo pongo acá. Y luego de la W. Y lo pongo aquí. Y ya está nuestro primer diagrama. Es muy similar. Lo único que cambia es la posición de los de arriba. Lo hice aquí para que fuera un poco más limpio. Y tengo un poco más de espacio en cuanto a la organización de esto. Y de aquí puedo hacer todavía otra cosa, es decir, todavía puedo hacer esto. Yo puedo desplazar scoot, y puedo desplazar scoot.
Y ahí está, se desplaza con todas sus conexiones. Y en el examen venía que este tenía un número en donde yo ponía número de cables, U2, seleccionaba el primero, ahí está, y se pone arriba, B2, selecciono y se pone arriba, y vuelvo a poner W2 y se pone aquí. ¿Sale? Entonces, ya que todo esto está aquí, esto no me gusta que esté tan, pues digamos que tan cerca, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es darle clic derecho, mover número de cable, lo pongo más hacia acá, y aquí está mi cable ya puesto a esta altura. Y ahora vuelvo a poner, mover número de cable, y ya no tengo que seleccionarlo, sino simplemente doy clic y ya están mis elementos puestos aquí, en donde yo ya puedo darles más espacio y puedo hacer lo siguiente, puedo darle scoot, darle aquí también aquí, a este, o alinear componentes, que estos dos se alineen, y ya quedó de esta forma digamos que esto, el alineado hacia acá, y yo puedo desplazar y quedó de esta forma el motor. Y aquí está lo que era ¿cómo se dice? La totalidad del primer diagrama, ¿no? Realmente el primer diagrama era, pues prácticamente muy sencillo. Sin embargo, de ver el diagrama, ustedes van a entender una cosa. Esto de aquí es un arrancador estrella delta y esto es un arrancador bidireccional. Entonces, el propósito de los diagramas de este tipo es que sean explicativos y que algunas veces, si ustedes ya tienen la experiencia suficiente o el expertise y ya tienen un tiempo desarrollando ese tipo de componentes o desarrollando este tipo de aplicaciones, más bien dicho, es que al ver el diagrama ustedes puedan identificar esto sin tener que meterse al tablero físicamente. Por eso los diagramas deben de ser explicativos. Incluso en la parte de potencia de control, esto te ayuda a determinar algo. Número 2, si es un control delta estrella, entonces es muy probable que tenga un timer. ¿Qué es lo que pasa además con un control de estrella delta? Bueno, con un convertidor estrella delta hay que romper la inercia y el cambio entre estrella delta toma aproximadamente desde 10 segundos como mínimo hasta 30, 35 segundos, ¿no? Depende de la inercia de la carga que tenga que mover. Y si se para de repente y ya no cambió, es que es lo que muy probablemente esté pasando, no se alcanzó a romper la inercia y por eso no avanza. O sí arranca el motor, pero no termina de arrancar por completo. Entonces, todo eso se puede descubrir a partir de qué? De entender cómo es la topología de esta aplicación que está aquí, pero es realmente muy sencilla. Estas son las protecciones ahora que deben de estar dimensionadas porque el consumo de aquí va a ser de 42.5 amperes. Con 44 amperes o 45 amperes que se dimensione a esto va a estar perfectamente bien y no va a alcanzar, no vamos a tener nunca un problema en este estilo. Bueno, no sé si queda alguna duda hasta ahorita de lo que hemos hecho. Mañana vamos a continuar con esto y vamos a seguirle avanzando. No sé si queda alguna duda. No, todo bien, tranquilo. Ok, Tamayo, muchas gracias. Entonces, con esto, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Me van a volver a entregar el examen como parte de una práctica, pero vamos a irlo desarrollando el examen durante las clases. Entonces, ojo, porque es muy sencillo cumplir esta práctica. Solamente hay que irla desarrollando al mismo tiempo conmigo. Eso es todo. Y van a poder tener su práctica de manera muy sencilla. Más sencillo que eso no se los puedo poner. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a eso?
¿En qué sesiones vamos a estar haciendo eso? ¿En las de Zoom o ya cuando llegue usted? Yo ya, mañana tenemos Zoom, pero yo la siguiente semana ya estoy con ustedes. Ah, ok, ok, ok. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces muchísimas gracias y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias, muchachos. Vale, profe, nos vemos, gracias. Hasta luego. No, ¿de qué, Vilchis? Sí, claro, voy a subir el video. Nada más, cierro sesión, se empieza a convertir y de aquí en adelante, lo empiezo a subir a YouTube. ¿Sale? No, ¿de qué?